Continuamos entonces con los puntos que teníamos que terminar de precisar. Concretamente ahora vamos a, en la orilla de condominio, vamos a cerrar los temas relativos a medianería. Fíjense ustedes, y el programa pide esto, y pide además la crítica del artículo 2006. El artículo 2006 lo que hace es una enumeración de muros, pero en una mezclada combinación, porque no responde esta enumeración a ninguna clasificación de muros. Hay una simple enumeración que la leemos ya y se refiere a lo siguiente. El artículo 2006, muro, cerco o foso. El muro, cerco o foso se denomina lindero, separativo o divisorio, con esas tres nomenclaturas figura, y se refiere entonces al que demarca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante. El encaballado, que se refiere al muro lindero que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. En tercer lugar, el muro contiguo al lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que al filo coincide con el límite separativo. Continúa el muro medianero, que se refiere al lindero que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. El privativo o exclusivo, que se refiere al lindero que pertenece a uno solo de los colindantes. El muro de cerramiento es el lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo. El muro de elevación al lindero, que excede la altura del muro de cerramiento. Y el muro enterrado, el que está ubicado debajo del nivel del suelo sin servir de cimiento a una construcción de la superficie. Esto en realidad, la crítica es la poca definición o concepto respecto a cada uno de estos muros que señala, y a una clasificación que se encuentra muy confusa, una clasificación confusa o inexistente de clasificación. Si ordenamos un poquitito esto, podríamos señalar que podemos clasificar a los muros de acuerdo a la manera o al modo de su emplazamiento en el terreno. Y por otro lado, a una clasificación de tipo jurídica. La primera respondería al muro, como hemos señalado en el artículo, el muro encaballado, el muro contiguo y el muro próximo. Y por otro lado, también con relación a su emplazamiento físico, habla de muro de elevación y muro enterrado. Pero nosotros vamos a referirnos a estos muros privativo, separativo y medianero con una clasificación de tipo jurídica. El muro privativo corresponde a aquel que tiene un solo propietario, mientras que el muro medianero justamente es el muro que tiene un condominio. Se refiere a un condominio respecto a ese muro. A esto podríamos verlo en todo caso un poquito más gráficamente aquí en el pizarrón. Bueno, decíamos que gráficamente esto sería dentro de lo que se refieren a separativos, es decir, los que se ubican de manera colindante entre dos heredades. Si hacemos una clasificación en cuanto a su emplazamiento, nos habíamos referido al muro encaballado, es decir, esta es la línea, discúlpenme, un poquito más prolija. Esta es la línea que limita las dos heredades. El muro se llama encabalgado o encaballado cuando apoya mitad del muro en cada uno de los predios. Sería esto. Esto es un muro encaballado o encabalgado. Después tenemos el muro que apoya solamente una parte y se apoya completamente, mejor dicho, dentro de una de las heredades. Y tenemos finalmente lo que se llama el muro contiguo. Este es un muro próximo. Perdón, contiguo. Disculpen. Contiguo es el que toca. Y a este, que en realidad no existe un muro próximo, la cátedra no le llama de esta manera, le llama un muro interior. Que sería, en todo caso, esta es la situación. Este es un muro interior.
que tiene cierta distancia entre la línea divisoria y la existencia del muro. Este muro, denominado por la cátedra muro interior, no tiene una previsión normativa ni plantea cuestiones. En realidad, cuando vimos restricciones y límites del dominio, aludimos a ellos en razón de la posibilidad de emplazar las vistas y luces. Me interesa que vean esto simplemente para que ustedes puedan interpretar el artículo 2006 que describe estas situaciones, pero esto tiene que ver, reitero, con una cuestión de tipo material, del emplazamiento físico. Esta es una clasificación de los muros desde esa perspectiva. Desde la perspectiva jurídica, la clasificación es, como señalábamos, en muros privativos, es decir, esto que pertenece aún con emplazamiento físico encabalgado, pueden pertenecer solamente a un propietario. Lo normal, o debería serlo, que un muro que fuera encabalgado fuera de titularidad jurídica de condominio, es decir, que perteneciera a dos propietarios, es decir, cada propietario de una de las heredades ubicadas a los lados de la línea divisoria. Ahora continuamos con esto. Me interesaba que vieran estos distintos muros y el muro contiguo, que es que este muro también puede ser físicamente contiguo, pero jurídicamente tanto privativo como medianero. La medianería es un condominio sobre el muro que divide dos heredades. Continuamos ahora entonces. Ya quedó aquí entonces graficada esta clasificación que tiene como eje el emplazamiento de la pared. Como ya vimos, el encaballado o el cabalgado, el contiguo y el próximo, sobre el que ya señalamos entonces las críticas que se hacen y cuál es la posición de la cátedra respecto a esto, en que debería llamarse un muro interior y señalar que no tiene ningún tratamiento puntual. Con respecto a la titularidad, que ya lo adelantáramos, volvemos a señalar que jurídicamente se clasifica en muro privativo o en muro medianero, considerando entonces la medianería como un condominio respecto a ese muro. Bueno, si volvemos al artículo 2006, vemos que en el inciso F habla de cerramiento, habla de un muro de cerramiento. Es que ocurre que el código ha previsto, tanto el de Vélez como el actual, que ha mantenido obviamente esta misma política legislativa, la obligación de cerramiento de aquellos heredades urbanas, inmuebles urbanos o ubicados en sus arrabales. Esta obligación de cerramiento que surge del artículo 2007, y ahora lo señalamos, establece esta obligación y las características que debe tener el muro que vaya a funcionar como muro de cerramiento, que debe tener determinadas características. Esta obligación surge, decía, del 2007, que establece que cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en un núcleo de población o en sus arrabales tiene, frente al titular colindante, el derecho y la obligación, sin duda respectivamente, de construir un muro lindero de cerramiento, al que puede encaballar en el inmueble colindante hasta la mitad de su espesor. Voy a fijar las características que tiene que tener este muro de cerramiento, porque tiene que ser un muro con características determinadas. Tiene que ser un muro estable, tiene que ser un muro aislante y tiene que tener una altura de hasta 3 metros como mínimo de altura. Dice este artículo el siguiente entonces: el muro de cerramiento forzoso debe ser estable, aislante y de altura no menor a 3 metros contados desde la intersección del límite con la superficie de los inmuebles. Esta medida es subsidiaria de las que dispongan las reglamentaciones locales, porque ya habíamos visto que en estas cuestiones vinculadas con la vecindad y demás, la legislación o el marco regulatorio es de alto contenido de derecho administrativo. Decía entonces que esta obligación de cerramiento plantea la posibilidad, fíjense ustedes, que la intención de la legislación es
de alguna manera beneficiar a quien primero cumpla con esta obligación de cerramiento que establece este artículo 2007. ¿Y de qué manera lo hace? ¿Cómo produce ese estímulo? Permitiendo, así como lo insinúa la última parte del artículo que acabamos de leer, permitiendo que el que primero construya pueda apoyar la mitad del ancho de la pared de este muro, que debe tener 30 centímetros, la mitad sobre el terreno de la heredad colindante. Y esto nos daría entonces la construcción desde la perspectiva física del emplazamiento de la pared de la primera hipótesis que se señala como muro encabalgado o encaballado.